casa de Dios. ¿Eh? Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante. Entonces, quizás es un tema que ya muchos de nosotros ya conocemos, pero hoy vamos a ir un poquito más profundo de qué es la voluntad de Dios hoy para nosotros. Quizás muchos de ustedes han escuchado el rey Ezequías. ¿Qué pasó con Ezequías? A ver, ¿alguien conoce al rey Ezequías? ¿Sí? ¿Qué pasó con él en dado momento? Se enfermó, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó después? ¿Se puso bien? Sí. Una oportunidad por 15 años más. 15 años más. Pero en esos 15 años, en vez de exaltar al Señor, se exaltó a sí mismo. Entonces, para ver, muchos de nosotros conocen esa historia, ¿no es verdad? Y está bien que conocemos esta historia. Pero antes de entrar en la historia de esta mañana, vamos a pedir la dirección de Dios. Es bien orar y orar. Ya Rudy oró, y muchos de nosotros oramos. Pero vamos a orar una vez más. No que no confiamos en la oración, pero es viene a ser más oración. En este tiempo que estamos viviendo, a ser mucho más oración. ¿Verdad? Ok, vamos a levantar nuestra cabeza. Padre nuestro, en este momento que vamos a abrir tu palabra, llegó el momento, Señor, que tu pueblo va a estudiar tu palabra. Y Señor, en este momento yo te pido que tu Santo Espíritu tome control de cada una de nuestras mentes, para así, Señor, podemos recibir más luz y sacar más comida, Señor, de ese capítulo. Y para aprender, Señor, cuáles son las partes que tocan en nuestra vida personal. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, en esta mañana entonces vamos a estudiar el segundo de Reyes, capítulo 20, para saber quién de verdad era ese Ezequías. Sí. Tal vez yo estoy probando en Ezequiel. Los nombres parecen, ¿no? Antes parece mucho. Pero ok, si yo fallo en el número 2 de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 20. Cada uno de vosotros tiene que estar muy pendiente si yo menciono un nombre que no es correcto. ¿Ok? Entonces nadie puede dormir hoy. Ok, pero la pregunta es, en primer lugar, ¿quién era Ezequías? Según la Biblia, si vamos al capítulo 18 de Segundo de Reyes, podemos ver cuando la Biblia empezó a hablar de Ezequías. Ahora la Biblia dice, voy a relatar esa parte para no tomar mucho tiempo en esa parte. Dice que Ezequías era rey de Judá. Ahora ese Ezequías era un hombre, era un rey, no igual que los otros reyes. Si tú puedes leerlo en Segundo de Reyes, capítulo 18. Porque Ezequías, en su tiempo, él empezó una reforma. Porque antes, con el rey Jeroboam y los otros reyes, ellos adoraban otros dioses. El pueblo de Dios estaba en pecado. Y cuando Jeroboam viene, Jeroboam introduce el pueblo más al pecado para adorar otros dioses que ellos no conocen, que eran dioses falsos, que no pueden hablar, ni mirar, ni escuchar, ni hacer nada. Entonces Ezequías, cuando empezó a reinar, empezó una reforma. Y entonces él empieza a quebrantar todas las imágenes y hasta quebrantó
¿cómo dice? El culebra que Moisés tuvo que hacer para que Israel pueda ver para, ¿cómo dice? Era ¿cómo dice? Una figura de Jesús. ¿No es verdad? Moisés tuvo que alzar el culebra de bronce y el pueblo tuvo que mirar y confiar que Dios estaba con ellos. Recordamos que cuando el pueblo pasó, y cuando vienen los animales salvajes, y ellos escaparon del picadura de serpiente, y cuando ellos vieron al culebra, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? Sanaba. Entonces, pero Ezequías tiene que quebrantar eso, porque ellos empezaron a adorar ese culebra por Dios. Entonces Ezequiel también quebrantó todo eso, y así unieron con los levitas y sacerdotes y empezaron otra vez, después de años, a abrir la casa del templo de Dios y para empezar a adorar a Dios verdadero. Y mucho más que eso, ellos empezaron a guardar las fiestas, la Pascua y todo eso en el tiempo de Ezequías. Entonces Ezequías hizo una reforma grande en su tiempo, y él temaba a Dios, confiaba a Dios, oraba a Dios y sirvió al Dios verdadero, y Dios estaba con él, porque él sabía también que los castigos, él quiere frenar también los castigos que caen sobre Israel. Recordamos que en ese tiempo el rey de Asiria también viene y cogió varias partes de Israel, y ellos tuvo que pagar un tributo también al rey de Asiria. Entonces hubo un tiempo que el rey de Asiria llegó y mandó un informe al rey Ezequiel. Entonces, cuando el rey Ezequiel recibió ese informe, el informe dice que el rey de Asiria va a coger preso esa parte donde él estaba reinando, y dice que va a tumbar todo eso. Y al final, el rey de Asiria mandó a decir a Ezequiel que su Dios no puede librarle de su mano, porque ningún Dios pudo librar de hermano de Asiria. Entonces Ezequiel, okay, ustedes están despiertos, ¿no? Sí, yo sabe que le voy a pasar por algo ese nombre, Ezequías. Entonces Ezequías estaba como se sintió mal, y mandó un informe al profeta Isaías diciendo que el rey mandó amenazar que va a tomar y coger a los israelitas presos. Y entonces el profeta Isaías mandó a decir: queda tranquilo, no te asustes, porque ese rey de Asiria va a morir con espada en su propia tierra. Pero Ezequías empieza a orar a Dios, porque el rey de Asiria empieza a blasfemar el Dios que él sirve. Entonces Dios había contestado en la oración de Ezequías, y después de poco tiempo murió el rey de Asiria en su propia tierra con espada, como profetizó el profeta Isaías. Ahora, cuando uno estudie esa historia de esa rey Ezequías, uno puede decir que el rey es un buen rey, mejor que los otros, pero pasó algo en la vida de ese rey. ¿Qué pasó? Él tuvo una enfermedad. Ahora uno puede decir, pero a pesar de estar tan bueno, ¿cómo Dios puede permitir una enfermedad tal sobre ese rey que era bueno? Mejor que Jeroboam y Oseas y los otros. ¿Cómo Dios puede permitir una enfermedad en su vida? Extraño, ¿no? Un servidor de Dios recibiendo una enfermedad. Pero no tenemos que olvidar que estamos viviendo en un mundo de pecado.
donde la enfermedad puede coger cada uno de nosotros. Pero algo tremendo pasó en vida de Ezequías. Ahora tú sabes, todo eso, después viene un informe de parte del profeta Isaías que recibió de Dios. ¿Tú sabes qué dice? Él dice, seguramente te vas a morir. Pero antes que tú mueres, ¿qué tú debes hacer? Ordena tu casa. Entonces, siempre Dios manda un aviso primero que suceda la cosa. Y hoy también nosotros estamos recibiendo avisos de Dios, amonestaciones de Dios que debemos ordenar nuestra casa porque la venida del Señor está más cerca que nosotros pensamos. Por eso nosotros también, igual que Ezequías, debemos de ordenar nuestra casa. Ahora el rey Ezequías empieza a llorar. Empieza a llorar y a exclamar a Dios, pidiendo, Señor, que te sane. Sáneme, Señor. Yo no quiero morir. Yo sé muy bien que ninguno de nosotros queremos morir, ¿no es verdad? Nadie. Porque nosotros planeamos que vamos de viaje, planeamos muchas cosas, pero nadie planifica su día de muerte. ¿Cuál aquí planifica cómo va a morir? Nadie, ¿no? Porque ninguno de nosotros queremos morir. Porque la muerte era un resultado de cuando entró el pecado. Entonces no es algo que Dios implantó en nosotros. La muerte no. La muerte es el resultado del pecado. Porque el pago del pecado es la muerte. Ahora, Ezequías también no quería morir. Igual que nosotros, empieza a orar y orar, exclamar a Dios y pedir al Señor que sane. Ahora Dios lo sanó. Que Dios sanó al rey Ezequías. Y lo importante es que cómo Dios hizo la sanación. Dios puso su mano y algo extravagante y eso. No. Dios mandó decir al profeta Isaías, dile a Ezequías que pongan, que va a poner sobre el rey. Vamos a leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 20. Es interesante ver cómo Dios hace la cosa. Versículo 7. Dice, Isaías dijo, tomad un masa de higos. Lo tomaron, la pusieron sobre la llaga y sanó. Entonces Ezequiel estaba pensando que algo va a pasar. Isaías va a poner manos sobre el rey, empieza a orar y sale un relámpago del cielo y todo. No, pero se fue muy sencillo. Solamente un higo de, ¿cómo es la palabra? Masa de higo sobre la herida. Y el rey sanó. ¿Sabe que Dios trabaja igual hoy en día? Con cosas sencillas. Cuando uno piensa que debe hacer muchas cosas, pero Dios trabaja por medios naturales. Muchos de nosotros estamos aferrados a doctores, a ciertos gente que saben mucho, pero sin embargo Dios trabaja con medicinas naturales. Y hoy Dios nos da tantos libros que nuestra hermana profeta Elena G. de White escribió para que nosotros podamos leer y ver cómo Dios trabaja con medicinas naturales. Pero muchas veces no queremos escuchar eso. Tráigame un calpol. Tráigame un, ¿cómo dice? Paracetamol. ¿Y por qué? ¿Qué más? Para comer cosas más. Tanto remedio, ¿no? Pero tú sabes que son esos remedios, drogas. Y la remedio natural no es una droga, es sencillo. Pero si confiamos en el Dios
que hizo las plantas, las cosas naturales, Él nos sana. No es el remedio, no es el masa de higo, sino es la obediencia a Dios que sanó al rey. Porque el rey puede pensar, no, yo no quiero eso. Pero su obediencia a Dios, de poner ese higo de masa de higo, lo sanó al rey. Interesante, una lección para nosotros, ¿no es verdad? Porque muchas veces recordamos la historia de ese rey, pero solamente con una ¿cómo le dice? Un verso, una palabra, una cuenta, pero una poesía, gracias hermano. Pero hay lecciones profundas en esa parte. Ahora, el rey recibió la sanación. Muy bien, ¿no es verdad? Estamos en 2 de Reyes, capítulo 20. Pero después de recibir esa sanación, ¿qué pasó al otro lado? Tú sabes que Dios trabaja en varias maneras, ¿no? Muchas veces pensamos que Dios está solamente en hora extra, pero Dios trabaja en múltiples caminos con varios gente de todo lado. Ahora, mientras que ese rey estaba ahí con su sanación, contento y todo eso, de un otro lado, Dios estaba preparando gente para recibir la palabra de Dios. ¿Ha pensado en eso alguna vez? Ahora mira, sigamos con el versículo 12 de 2 de Reyes 20. ¿Qué dice 2 de Reyes 12? Dice, en aquel tiempo, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Entonces la informe salió de Israel, corrió al río, al mar, a todo, llegó hasta a Babilonia, para saber cómo el chisme corre, ¿no? Pero ese es un buen chisme, sí. Estaba malo, necesitaba atención. Y el rey mandó mensajeros, mandó a alguien de lejos para ver cómo le sigue con el rey. Y eso es lo que debemos hacer como hermanos con uno que está enfermo. Y no solamente enfermo, cuando alguien deja de venir a la iglesia, también debe de ver cómo le sigue a este hermano. Ok, eso pasó. Ahora, Ezequías, versículo 13, lo atendió y les mostró toda la casa de su tesoro. Ok, ahora ¿qué más? Mostró la plata, el oro, las especies, los ungüentos preciosos, sus depósitos de armas y todo lo que había en su tesoro. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrara tanto en su casa como en todo su dominio. Ok, ahora el rey mandó mensajeros para ver cómo le sigue. Pero cuando llegaron a la casa de aquel rey, el rey, contento, orgulloso en sí, empieza a mostrarle todas las cosas que había en su casa, pero menos hablarle de Dios que sanó. Ahora veo una cosa muy importante aquí. Dios escuchó la oración, dice aquí, ¿no es verdad? Dios respondió inmediatamente a la oración, porque dice el relato que Isaías estaba saliendo, estaba en el patio, y directamente Dios habló con Isaías y dice, vete otra vez al rey Ezequías. Entonces, porque el rey Ezequías no quedó conforme con simplemente escuchar que va a morir. Empieza a clamar a Dios, porque la oración tiene poder, ¿no es verdad? Porque vino una profecía así, que va a morir. Porque ¿quién dijo al rey que va a morir? Es Dios por medio de Isaías, que era el profeta. Entonces Isaías profetizó que va a morir. Pero esa profecía
no era condicional, porque pudo cambiar. ¿Y cambió su profecía? Claro, porque el rey no murió. ¿Por qué no murió? Porque empieza a clamar a Dios en oración, con lágrimas, con todo lo que tenía, clamaba al Señor que le sane. ¿Y Dios le escuchó la oración? Sí lo escuchó, y lo escuchó inmediatamente. Pero no todas las veces que oramos, Dios debe de actuar directamente, porque es Dios que decide. No es nosotros que mueve Dios como, ¿cómo dice? ¿Un marioneta? Una marioneta. Un marioneta, sí. No es Dios, nosotros no podemos mover a Dios. Es Dios que mueve todo. ¿Qué le dice, hermano? Sí. Ezequías clama al Señor por su sanidad. Y Dios le manda la respuesta de que sí lo va a sanar. Que bueno, que haga esto o aquello, que el higo haga una masa, se la ponga y se sana eso. Pero él aún insiste en saber cómo puede saber de que Dios le va a sanar. Ok, muy bien. Fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí, de cómo Dios le demuestra de que lo va a sanar, acerca de la sombra. Ajá. Avanzar Vamos en la eso. Versículo 8. Vamos un poquito atrás. Versículo 8 en 2 de Reyes 20. Estamos estudiando la Biblia. Y dice, y Ezequías había dicho, gracias Otto, dicho a Isaías, ¿qué señal tendré que Jehová me sanará? Y que dentro de 3 días subiere a la casa de Jehová. Entonces, ese rey quería una señal, porque es sencillo la forma que Dios le va a sanar. Una masa de higo, nada más sencillo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que esa masa de higo me va a ayudar? Entonces, Isaías habla con Dios, muéstrame una señal. ¿Y qué Dios hizo? Le mostró una señal. Pero entonces Isaías dice Ezequías dice a Isaías, entonces entonces la sombra, vamos a seguir leyendo. Sí, tendrá un señal. Esta señal tendrás, versículo 9 de Jehová, de que Jehová hará lo que ha dicho. ¿Queréis que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Pregunta al rey. Y el rey, como normalmente el sol se baja, normalmente la sombra se baja. Entonces el rey dice, no, yo quiero lo opuesto. Dame algo que no es normal, algo sobrenatural. Entonces, el versículo 10, Ezequías respondió, fácil. Cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra retroceda 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová y hizo retroceder la sombra los 10 grados que había avanzado en el reloj de Acaz. O sea, el tiempo, ¿qué pasa con el tiempo? Va un poquito atrás, porque normalmente la sombra va adelante. Ahora el rey pide algo sobrenatural, retrocede la sombra. Entonces, ¿cómo dice? Vamos atrás en el tiempo. ¿Y Dios lo hizo? El Dios que creó la cielo y la tierra tiene poder para hacer eso. Claro que sí. Es el dueño de todo. Y Dios lo hizo. Respondió a la petición del rey. Ahora, ¿sabe una cosa maravillosa? Que al otro lado, allí en Babilonia, hubo algunas personas, astrólogos, que estudian astronomía y vean algo extraño en el tiempo. Y mira cómo Dios trabaja, porque ellos estaban pendientes para ver la naturaleza y notaban que algo sucediera, algo había sucedido. Y entonces ellos comunicaron con el rey de Babilonia. El rey de Babilonia mandó a ver qué pasó. ¿Qué? Vamos a ver. Ahora, vamos a ver qué dice Elena White en el libro Patriarcas, Profetas y Reyes.
Y dice, en los valles fértiles del Tigris y del Éufrates moraba una raza antigua, aunque que hallaba entonces sujeta a Asiria, estaba destinada a gobernar al mundo. Recordamos que después en el libro de Daniel, ¿quién gobernó? Es Babilonia, ¿no es verdad? Con el rey Nabucodonosor. Ok, pero en aquel tiempo Babilonia era sujeta a Asiria. Ok, entre ese pueblo había hombres sabios que dedicaban mucha atención al estudio de la astronomía, y cuando notaron que la sombra del cuadrante había retrocedido 10 grados, se maravillaron en gran manera. Su rey Baladán, al saber que ese milagro se había realizado como señal para el rey de Judá de que el Dios del cielo le concedía una prolongación de vida, envió embajadores a Ezequías para felicitarle por su restablecimiento y para aprender si era posible algo más cerca del Dios que podía realizar un prodigio tan grande. Entonces, no era solamente para ver cómo fue con Ezequías, pero también para aprender del Dios verdadero. Ahora, ¿qué hizo Ezequías otra vez? Le habló del Dios verdadero, empieza a mostrarle la grandeza que él tenía en su palacio, en su casa, la oro, la plata, todo eso. Ahora la pregunta es, cuando Dios hace algo para ti, ¿tú hablas de la gente, de la grandeza de Dios? ¿O tú hablas de lo que tú haces, de tú mismo, de tu persona, de cómo tú lo hiciste la cosa? ¿O tú hablas como Dios hizo la cosa para ti? Muchas veces no queremos hablar con la gente de Dios, de cómo Dios hace la cosa en nuestra vida. Muchas veces pensamos, no, la gente no va a escuchar, como él pensó también ese rey, porque ellos no servían a Dios verdadero, servían otros dioses en Babilonia, pero a pesar de servir a otros dioses, quería saber del Dios verdadero. Y el mundo también es así, a pesar que ellos confían en sí mismo, pero también sabe que hay un Dios que hace cosas grandes. Pero nosotros somos puestos aquí para ministrar, para enseñar a la gente del Dios verdadero. Ahora, tú sabes que Dios es maravilloso y Dios siempre anda con amor para reprender a alguien que falla en amor. ¿Y cómo reprendió Dios a ese rey Ezequías? Con una palabra muy sencilla también. Y mira cómo dice, habla Dios con ese rey. Y mira, y dice aquí, vamos a ver el versículo 15 de 2 de Reyes 20. Vamos más en versículo 14. Entonces el profeta Isaías fue a ver a rey Ezequías y le preguntó, ¿de dónde vinieron esos hombres y qué te dijeron? ¿Acaso Dios no había hablado con Isaías? ¿Qué pasó? Isaías sabía muy bien, pero siempre Dios habla en forma de una pregunta. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros reconocemos nuestra falta. Igual que había dicho Dios a Adán en el huerto de Edén. ¿Acaso comieron del árbol de bien y malo? ¿Sabía Dios que comieron? Claro. Pero ¿por qué Dios hace la pregunta? Para que nosotros empezamos a escudriñar nuestras propias vidas, nuestros hechos, lo que hacemos que era mal ante la vista de Dios. No es que Dios no sabe que nosotros hace en nuestra casa, en nuestra vida privada. Pero Dios trae una pregunta para que nosotros empiecen a escudriñar nuestras vidas. Ahora, Ezequías lo respondió,
de lejanas tierras han venido de Babilonia. Versículo 15. Isaías le volvió a preguntar, ¿qué vieron en tu casa? Ezequías le respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nadie quedó en mi tesoro que no lo es mostraba. Tú sabes que Ezequías olvidó que esas personas no eran amigos de Dios. Y cuando ellos vieron los tesoros, lógicamente, ¿qué va a pasar? Te va a robar. Entonces, por eso la Biblia enseña, no haga amigos con el mundo. No une con el mundo. Porque la luz y la oscuridad no pueden unir, como dice César a la vez en la prédica. La luz y la oscuridad no pueden unir. Por eso la iglesia de Dios también no puede unir con otras denominaciones, porque es un peligro. Pero también hay otra lección en eso. Pero también podemos sí ser luces. Podemos ser la sal de la tierra, como dice Jesús. Pero Isaías hizo eso. Era luz para los gente que vinieron de Babilonia. No era luz. Porque mostraba a sí mismo y no al Dios verdadero. Perdió una oportunidad. Y muchas veces nosotros también perdemos esa oportunidad. Ahora tú sabes que ese rey Ezequías también hizo una promesa a Dios después que Dios había jurado. ¿Tú sabes qué era la promesa? Y dice así: cuando el rey creyó la palabra de Dios por medio del señal, él prometió a Jehová a dedicar los años restantes de su vida a servir voluntariamente al Rey de Reyes, después que recibió la sanación. Porque sabe que Dios sabe muy bien que no todos de nosotros, después de recibir una bendición de Dios, pueda, ¿cómo dice? Manejar. Muchos de nosotros, Dios sabe muy bien que no podemos manejar con ciertas bendiciones. Por eso Dios no contesta todas nuestras peticiones con sí, porque no también es un contesta. Pero Dios contestaba a ese rey, pero sin embargo él no sabía manejar eso. Muchos de nosotros, cuando viene el 31 de diciembre, realmente no es el año nuevo, pero supuestamente es el año nuevo, 31 de diciembre. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? Promesas, ¿no es verdad? Abrimos una botella de champaña y diciendo que ese año sí, que voy a hacer qué. Pero cuando viene el momento, muchos de nosotros hagamos lo mismo que ese rey hizo. Hagamos atrás, olvidamos que el que nos contestó, olvidamos de mostrar al mundo que de verdad es Dios que trabaja en nuestra vida. Y empezamos a mostrar a la gente que nosotros somos los que hace la cosa. Y ese es fallo. Y en ese instante el rey Ezequías pecó. Pero tú sabes que si Dios no había contestado la oración Dios lo contestaba la oración con un no, y deja que Ezequías murió, sabes que Ezequías también puede morir con una persona que no falló en la vista de Dios. Pero Dios dio una oportunidad, igual que nosotros. Nota, esta profecía de que el rey iba a morir era condicional. Normalmente él tuvo que morir, pero Ezequías no pensó que sería inútil orar, como si el mensaje profético hecho inevitable su muerte. Si oramos, Dios puede hacer por nosotros lo que no haría si no oremos. Sin embargo, cuando se pide una curación, debe hacerlo con un espíritu sumiso. Hay muchas cosas, mis hermanos, que Dios puede hacer para nosotros, pero no lo hace si nosotros no pedimos.
Recordamos también que Jesús había dicho, todavía ustedes no me han pedido nada. Ok, vamos a avanzar. ¿Cuál oportunidad abrió para Ezequías cuando vinieron estas visitas desde Babilonia? ¿Cuál oportunidad abrió para Ezequías? La oportunidad de testificar. Entonces, oportunidad para alzar a Dios, de hablarles de Dios. Pero ¿lo hizo Ezequías? No lo hizo. ¿Qué fue lo que hice? Mostraron las cosas temporales, no las cosas eternales, según el de Reyes 23. ¿Qué dice Elena White sobre Ezequías en ese momento? Vamos a leer en página 232. Dice, pero el orgullo y la vanidad se posicionaron del corazón de Ezequías, y enseñándose a sí mismo, expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. El rey enseñóles la casa de su tesoro, plata y oro y especieras del espíritu. Ok, preciosos, y toda su casa de arma, y todo lo que se puede hallar en su tesoro. No hubo cosa en su casa, en todo su señorío, que Ezequías no les mostraré. No hizo eso para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. Sigue diciendo, Dios le dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Por eso Dios lo dice, permitió que los embajadores de Babilonia vinieran, porque de ese modo Dios lo aprobó a Ezequías para saber qué hay en su corazón. Ahora, mis hermanos, vamos a sacar una lección en este estudio, una lección para nuestro tiempo y para nuestra vida, porque es bien leer este rey, es verdad que él hizo, que pasó, pero ¿qué lección podemos sacar para nosotros mismos? ¿Qué lección podemos sacar? Y vamos a ver qué más dice Elena White sobre ese relato. Dice, el relato de cómo Ezequías no fue fiel a su cometido en ocasión de la visita de los embajadores contiene una lección importante para todos. Necesitamos hablar mucho más de los capítulos preciosos de nuestra experiencia de la misericordia y bondad de Dios, de las profundidades incomparables del amor del Salvador. Cuando la mente y el corazón rebosen de amor hacia Dios, no resultará difícil impartir lo que hiciera la vida espiritual. Entonces, grandes pensamientos, nobles aspiraciones, claras percepciones de la verdad, propósitos abnegados y anhelos de piedad y sanidad hallaron expresiones en la palabra que revelen el carácter de lo atesorado en el corazón. Mis hermanos, ese pecado de Ezequías trajo un vicio sobre su pueblo, pero el rey no era tan mal agradecido, pero daba gracias que el rey de Asiria no viene a tomar posición cuando él estaba vivo, porque después que murió, ellos tomaron a ese reinado y capturaron el pueblo de Israel, pero sí tuvo que pagar lo que hizo. Y muchas veces pensamos que podemos ser libres de nuestro pecado. No, es aquí donde pagamos todo. Es aquí donde recibimos las consecuencias de nuestro pecado. Por eso uno debe estar atento y pensar muy bien cómo uno actúa, porque nuestras malas decisiones traen consecuencias desastrosas sobre nuestra vida.
Ahora vamos a aprender más. Vamos a ver un poquito más adelante, porque la vida de los que así se salvaron en muchos casos no honró Dios. Vamos a ver, no honró Dios después de Dios. Habría sido mejor que esas personas hubieran pasado al descanso mientras tenía la esperanza de salvación. La prolongación de la vida condujo a Ezequías a cometer el único grave error de su vida. Si su oración le hubiera añadido la frase, pero no sea como yo quiero, sino como tú, podría haber muerto con el registro de una vida intachable. Podemos añadir eso en el comentario bíblico, página 959. Entonces, mis hermanos, nuestra vida debe ser de tal manera que sea posible un testimonio para el mundo. Ahora vamos a poner eso en nuestro tiempo. ¿Qué dice Jesús de cómo avanza el Evangelio de Mateo 24:14? Vamos a coger ese texto. ¿Cómo avanza el Evangelio? Ahora vamos a sacar lecciones para nuestro tiempo, para llevar ese estudio a una clausura. Vamos a ver. ¿Quién lo tiene? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok. Entonces, ¿cómo sería predicado el Evangelio? ¿Cómo qué? Por testimonio. Ahora la pregunta es, ¿hay alguien en nuestro medio aquí que Dios nunca hizo algo para nosotros? Hay una persona aquí que puede decir, nunca Dios ha hecho algo en mi vida. Yo creo que todo aquí, ¿no? Todo aquí Dios ha hecho algo en nuestra vida, ¿no es verdad? Y por eso tenemos un testimonio. Pero tenemos que tener un testimonio diario, una experiencia diaria de cada día con Dios. No es basta una experiencia de 5 años atrás. Tenemos que tenerlo diario. Y tenemos que mostrar al mundo por testimonio con nuestra vida. Tú sabes, mis hermanos, que mira, muchas veces podemos decir a una persona de afuera, sí, pero la Biblia dice tal, cogemos textos, versículos, la Biblia dice, pero la gente quiere ver en tu vida cómo Dios ha hecho algo para ti, algo nuevo que Dios acaba de hacer en tu vida. La gente quiere ver cómo esa promesa de Dios cumple en tu vida. Pero si nosotros no tenemos una relación con Dios, y no tenemos una experiencia diaria con Dios, ¿cómo podemos testificar al mundo? No podemos dar al mundo lo que nosotros no tenemos. Por eso el título del mensaje dice, de adentro hacia afuera. Porque debemos tener una experiencia de adentro en nuestro ser con Dios para ser gente que puede testificar al mundo. Recuerde, el Evangelio va a terminar por medio de ¿qué? Testimonio. Así vamos a llevar ese Evangelio a un fin. Tú sabes que dice, el decía, que dentro de la sala de juicio vamos a hacer testimonio, porque los abogados van a ver que la gente que para por su fe, ellos van a ver que en verdad la sangre del inocente va a servir como semilla para traer más personas a la vida de Cristo Dios. Por eso, mis hermanos, es hoy que tenemos que tener esta experiencia vivo con Dios, para ser testimonio para Dios, para mostrar al mundo que en verdad servimos a un Dios vivo. Tú sabes que Dios no quiere simplemente ese sitio de religión. Dios está harta de gente que camina solamente diciendo, yo soy un adventista del séptimo día. Dios no interesa en eso. Porque hay gente allá afuera que no son adventistas del séptimo día, pero tiene experiencia con Dios mejor que alguien que camina
diciendo que yo tengo la verdad, yo tengo el testimonio de Jesucristo. Dios quiere, por eso Dios dice a la samaritana que va a llegar un tiempo que ni aquí, a su libre de cero, aquí va a adorar a Dios. Sino Dios está buscando a aquel que adore en espíritu y en verdad. Y esa persona o esas personas son personas que agradan a Dios. Mis hermanos, tenemos que poner a un lado solamente lo que sabemos de la Biblia. Vamos a vivir lo que sabemos que la Biblia dice. Y eso es lo que Dios quiere, y con ese testimonio va a venir Jesús. Pero muchas veces tenemos ese intelecto, ¿no? Proverbio que Juan 3:16, Juan 3:4, Apocalipsis 2:17, todo este versículo de memoria. Pero Dios no interesa en eso. Dios quiere que empezamos a vivir ese asunto. Por eso Dios dice en Isaías, ustedes pueden ayunar, pero yo no interesa en ese ayuno. Porque ¿qué? Ustedes tienen, Isaías 57, 58, Él dice que va a atender con las personas que tienen hambre, los necesitados. Empiece a vivir lo que ustedes predican. Entonces yo voy a aceptar esta oración. Ahora, ok, ese 15 años, ¿qué representa eso para nosotros? Porque Ezequías recibió 15 años. Era que un tiempo de gracia corto. Ahora él sabía que era 15 años. Pero nosotros sabemos cuántos años tenemos. Debe ser hoy, debe ser mañana. Si Jesús no viene, nosotros podemos morir. ¿Tenemos fecha de nuestra muerte? No. ¿Sabemos cuándo Jesús viene? No. Entonces, ¿cuándo tenemos que ser preparados? Ahora. Apocalipsis 7, 1, 3. Vamos en Apocalipsis. Vamos a ver lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en los últimos días? ¿Estamos siguiendo hasta aquí el estudio? Amén. Porque Dios dice debemos enseñar más que predicar menos. Porque la gente debe recibir la enseñanza que pueda transformar sus vidas. Apocalipsis 7, vamos a ver, 1 a 3. ¿Qué dice aquí? Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos. ¿Qué representan los vientos? Luchas, guerra, ¿qué más? Desastres. Ok. Reteniendo los vientos de la tierra para que no soplen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el árbol alguno. ¿Qué representa el mar? Muchedumbres, naciones, pueblo, tribu, lengua y raza. Ok. Versículo 2. Vi también otro ángel. ¿Qué es un ángel? Mensajero de Dios. Ok. Que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello de Dios vivo. Clamó con gran voz a los 4 ángeles a quienes le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo que no hagas daño al mar ni a los árboles que hayamos hasta que hayamos sellado sus frentes en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok, los ángeles estaban a punto de hacer ¿qué? Soltar los 4 vientos. O sea, estaban en las 4 esquinas que abarcan todo el mundo. Entonces ellos tenían por misión de soltar ¿qué? Los vientos, los desastres. Ahora, ¿soltó los vientos? No. ¿Los ángeles? No. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón que ellos no soltaron? Hasta que se haya sellado ¿quién? ¿Quién? Los siervos de nuestro Dios, o sea, el pueblo remanente de Dios. Alright, entonces Dios puso un paro, mandó un otro ángel diciendo, aguanta,
aguanta, no hagas daño al tierra y al mar, a nadie, hasta que seamos el pueblo de Dios. Ahora, eso no representa como gracia, gracia pequeña que estamos recibiendo de parte de Dios. Ok, estamos todavía comparando la historia de Ezequías en nuestro tiempo. Ezequías recibió la gracia, pero no había hecho bien uso de la gracia que Dios le dio. Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo bien provecho de la gracia que Dios nos está dando? Aunque no sabemos cuántos años, cuántos meses, cuántas semanas. La pregunta es, ¿estamos haciendo bien provecho de eso? Ok, vamos a ver lo que dice Elena White. Comentario bíblico, página 979. Los cuatro vientos aún son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Entonces, los poderes de la tierra unirán sus fuerzas para la última gran batalla. Mira que dice Elena White. Cuán cuidadosamente deberíamos aprovechar el corto periodo de gracia que nos queda. ¿Qué dice Elena White? Cuán cuidadosamente deberíamos aprovechar el corto periodo de gracia que nos queda. ¿Queremos morir? No. Pedimos, Señor, que alarga el tiempo para que nuestros familiares también acepten el mensaje. Sí. ¿Aprovechamos ese tiempo de gracia? Pregunta. No me contesta. Tú debes contestar en tu mente. ¿Qué me impida o qué impida a recibir a nosotros a recibir ese sello? Vamos a seguir viendo. Él dice, solo los que reciban el sello de Dios viviente tendrá el pasaporte para pasar por los portales de la santa ciudad. Pero hay muchos que desempeñan responsabilidades dentro de la obra de Dios sin ser sinceros creyentes. Y mientras permanezcan así, no pueden recibir el sello de Dios viviente. Confía en su propia justicia, lo cual el Señor tiene como cecedad. ¿Qué dice aquí? Muchos dentro del pueblo de Dios no están haciendo uso de lo que Dios está dando ese pequeño tiempo de gracia. Y cuando yo leí eso, yo empiezo a ver a mí mismo. Y digo, estoy yo aprovechando ese pequeño tiempo de gracia que Dios me está dando a mí. Yo no voy a ver al pastor, al líder misionero, al anciano. Yo voy a ver a mí mismo. Estoy yo aprovechando ese pequeño tiempo de gracia. Y dice Elena White aquí. Y dice, pero hay muchos que desempeñan responsabilidades dentro de la obra de Dios sin ser sinceros creyentes y permanezcan así, no pueden recibir el sello de Dios viviente. Tú sabes que no es fácil alguna vez decir a alguien algo en su cara, ¿tú sabes? No es fácil, porque tú piensas que esa persona va a enojar, no va a hablar contigo, pero tú sabes que Dios va a tomar en cuenta eso de los líderes, que debemos decir a la gente la cosa como es, porque sus sangres Dios exige de nosotros. Entonces, para los líderes tienen esta responsabilidad de decir al pueblo de Dios las cosas como son, y no andando vueltas sobre la cosa para la gente dice, buen mensaje, buen predicador. No, si tú quieres enojar conmigo, dale bye, como dice el pavimento. Pero debo amonestar al pueblo de Dios diciendo la cosa como son. ¿Qué dice el Señor? El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado a los años pasados. Desea una renovación espiritual dentro de su casa, dentro de su pueblo. La energía espiritual de su pueblo han permanecido
adormecido por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo el mensaje que debemos recibir para levantarnos de ese sueño espiritual. Pero deben resucitar de esa muerte aparente por la oración y la confesión de nuestros pecados. Debemos preparar el camino del Rey. ¿Qué momento? Ahora, nota. Hoy se nos formula la misma pregunta que hizo a Ezequías. El Señor nos pregunta, ¿qué ve la gente en nuestra casa? En nuestra vida, ¿qué la gente está viendo? Recuerda que desde Judá en Israel hasta Babilonia, que es tan lejos, el rey recibió el informe. Sabe que el chisme corre, el chisme, ¿no? Que la gente sabe nuestra vida muy bien. ¿Sabe qué dice Pablo? Somos ¿qué? Espectáculos para el mundo. La mundo nos ve. La gente los pasa viendo. Y dice, ese cristiano es hipócritas. Ellos van con la Biblia todo el sábado, el miércoles, el domingo. Pero en su casa yo escucho gritos de pleitos. ¿Ah? Palabras feas. Hablando sobre la gente, diciendo una cosa, vive otra. La gente nos ve. La gente tiene los ojos bien abiertos para saber, para ver que nosotros estamos haciendo. Imagina eso, mis hermanos. Isaías no estaba presente cuando los babilonios estaban ahí, pero recibió el informe. ¿Quién nos dio el informe, Isaías? Dios. ¿Quién dio el informe al Padre? Los ángeles que registran todos nuestros actos, todo lo que nosotros hacemos, dice Salomón en el último caso. Todos los hechos, sea bueno o malo, están en registro. Todo lo que yo hablo, todo lo que yo haga secretamente en mi casa, Dios lo sabe. Por eso dice Santiago, no podemos engañar a Dios. Nadie puede ser mofa de Dios. Lo que nosotros sembramos, cosechamos. Ok, entonces nuestra casa, ¿qué representa la casa? Nuestra vida. Ok, vamos a ver, que tengo que saltar algunas cosas aquí. Pero tú sabes qué bonita de toda la cosa es que cuando Ezequías realizó que pecó, ¿qué hizo Ezequías? Vamos a ver 2 Crónicas 32-31. Una lección muy importante, porque Dios está hablando con cada uno de nosotros. 2 Crónicas 32, versículo 31. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué? Pero dice también que se humilló. Entonces Ezequías se humilló. Cuando Dios nos hable, ¿qué es nuestra respuesta? ¿Humillamos ante Dios o quedamos con nuestro orgullo? ¿Ah? Tenemos que humillar ante Dios. Y voy a leer una cita muy importante. Dice Elena White, en el año 1859, ella tuvo una visión sobre el sellamiento. Y dice así: vi 4 ángeles que había de hacer una labor en la tierra y andaban en vías y realizará Jesús vestida ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente y alcanzó las manos, exclamó voz de profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que Dios sentado en el gran trono blanca, salió una luz en extrema refulgente que derramaba sus rayos en el alrededor de Jesús. Después vi un otro comisionado por Jesús
para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinado labor que cumplir en la tierra, y agitando arriba y abajo alguno que llevaba en la mano, clamó en alta voz: retened, 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 hasta que los siervos de Dios están sellados en sus frendas. Mis hermanos, Dios quiere sellar a su pueblo. Porque no es ahora todavía tenemos a Jesús como nuestro abogado. Podemos leer esto en Hebreos 5, 27, Romanos 8, 34. Jesús todavía está intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, cuando Dios habla contigo en esta mañana, ¿cuál es tu respuesta a Dios su llamada? ¿Tú sabes que el sello de Dios representa el carácter de Dios? Una persona que no guarda los mandamientos no puede ser sellado. Una persona que no guarda el sábado no puede ser sellado. Pero es la persona que tiene el carácter de Jesús, que está transformado en la imagen y semejanza de Jesús, solo puede guardar los mandamientos por amor a Dios, porque Dios le va a dar el poder para guardar los mandamientos. Y esa persona o personas que tienen ese carácter de Dios solo puede recibir el sello de Dios. Por eso, hermanos, no hay tiempo de predicar mensajes que no da aliento al pueblo de Dios. Es tiempo de predicar la verdad presente. Mira como dice Elena White, hay muchas verdades preciosas contenidas en la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. He visto el peligro que los mensajeros huyen de los puntos importantes de la verdad presente para detenerse en temas que no están calculados para unir al rebaño y santificar el alma. Satanás aprovechará todas las ventajas posibles para dañar la causa. Mis hermanos, los mensajeros de Dios deben predicar la verdad presente, para que el pueblo de Dios se prepare y está sellado para la pronta venida de Jesús. Ahora viene la palabra diciendo así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Isaías 55, 6 y 7. Llamándole en tanto que está cercano. ¿Qué debemos buscar? A Dios mientras nos podemos hallar. Mis hermanos, en ese tiempo debemos buscar a Dios y tenemos que tener una experiencia diaria con Dios. ¿Tú sabes qué dice Elena White? Tenemos que vivir de día a día, no de día a mes, a semana, de día a día. Nuestra experiencia debe ser de día a día, vivir hoy como es nuestro último día. Mis hermanos, Dios abre una oportunidad en este mundo, como le abrió Josué en aquel tiempo, que dice: escoger hoy quién tú vas a servir, sea los dioses paganos o a Jehová. Pero lo que se trata a mí, dice Josué, y a mi casa, ¿qué voy a hacer? Mis hermanos, debemos que escoger. Yo no voy a leer más, pero hay muchas citas que Dios muestra que es el poder de escojo que tenemos en nuestras manos. Somos nosotros que escogemos hoy quién vamos a servir. No espera 31 de diciembre, porque no es el año nuevo. El año nuevo es hoy para ti. ¿Quién tú vas a escoger hoy para servir? ¿A Jehová o a otros dioses? ¿Cuántos de nosotros aquí
quieren unir con la voz de Josué, diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si alguien aquí quiere ponerse de pies y dice: yo también me une con Josué, con esta palabra, yo voy a unirme con Josué, porque yo voy a servir al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda la mente. El Señor nos llama. Vamos a orar con esta palabra en nuestra mente, diciendo: he aquí, yo soy a la puerta y llamo. Si alguno está aquí en este mañana, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuándo de nosotros quiere cenar con Jesús en esta mañana? Amén. ¿Cuándo de nosotros quiere entregar nuestra vida totalmente a nuestro Dios en esta mañana? Si ese es tu deseo, si esa es tu oración, te lo pedimos en este momento, que nos inclina nuestro rostro. Antes que vamos a cantar, inclinemos nuestro rostro. Yo le pido a Rudy para que dirigimos en oración y luego vamos a cantar una canción en este mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana queremos entregar 100%, mi Señor, de nuestra vida en tus manos. Tú conoces cada corazón en este momento. Tú conoces nuestras faltas. Tú conoces, mi Señor, cada palabra. Tú conoces cada pensamiento que está al escondite, mi Señor, de nuestros corazones. Tú sabes nuestras peticiones, mi Señor. Tú conoces la lucha. Tú conoces la enfermedad, mi Señor, que llega a nosotros y a nuestros familiares. Oh Señor, queremos pedirte en esta mañana. Hemos escuchado tu palabra. Permítame, Señor, que esa palabra puede ser nuestra esperanza, mi Señor, de arrepentirnos y ser un testigo